cambios que promovieron la evolución de los homínidos. Hace unos 6 millones de años, los densos bosques africanos se fueron reproduciendo porque el clima se hizo más seco y empezaron a proliferar las sabanas arboreras y arbustivas. La producción de los bosques promovió entre los homínidos que allí habitaban y otros seres vivos una mayor competencia. El espacio, los alimentos y otros recursos disminuyeron e implicaron la lucha por la supervivencia. Se piensa que algunos homínidos no pudieron afrontar tan tensión competitiva y sus poblaciones migraron de los bosques a la conquista de nuevos hábitats en las grandes sabanas. La selección natural y el aislamiento geográfico son de principales mecanismos que causan la evolución de la especie en un nuevo hábitat. Nuestros ancestros iniciaron su carrera evolutiva para lograr adaptarse a los espacios recién colonizados. Las modificaciones anatómicas y psicológicas en una especie son resultado de diferentes mecanismos evolutivos, como mutaciones y recombinaciones genéticas, junto a la presión de la selección natural a través del tiempo. La bipedación fue un cambio trascendental y los primeros en aparecer. Nuestros ancestros de hace 6 millones de años no eran más grandes que un chimpancé y sus cerebros tenían similar tamaño al de este simio, pero caminaban completamente erguidos. Caminar en 2 pies exigió cambios en la columna vertebral, que ya no era recta, como en los simios, sino que presentaba curvaturas en forma de S, que permitieron a las vértebras soportar mejor el peso que ahora cae sobre ellas. El pie se modifica, el pulgar se alinea junto a los otros dedos y no es oponible como el de un simio. La posición bípeda permitió liberación y nuevos usos de los monos. Todos los primates, de los cuales provienen la línea evolutiva de los homínidos, poseen pulgares oponibles y pinza formada por los dedos que resultan útil en los bosques. El cambio en la dieta fue importante, pues los homínidos dejaron de alimentarse solamente de frutas, nueces duras y raíces correosas. Empezaron a incluir el consumo de carne, mucho más tarde también cazando. La carne ofreció más energía y permitió el desarrollo de cerebros más grandes. Primeros eslabones de la humanidad. Nuestros parientes vivos más cercanos es el chimpancé, con quien compartimos alrededor de 98% de ADN, pero los estudios indican que nuestras líneas evolutivas se separaron hace unos 7 millones de años. Posiblemente los primeros homínidos bípedos sean Sahelanthropus tachadensis, con una antigüedad de 6 o 7 millones de años, o Rorynthus-genesis, unos 6 millones de años, y Ardipithecus entre 5,5 y 4,5 millones de años, todos africanos. Sin embargo, los fósiles de estos individuos son escasos y consisten casi todos apenas en fragmentos, de modo que los científicos no se han puesto de acuerdo acerca de si eran totalmente bípedos. Más reciente, el descubrimiento de un esqueleto casi completo de un Ardipithecus mostró una pelvis y una espalda de bípedo, aunque con un pie de pulgar dirigido hacia adentro y no paralelo. Su caminar debía ser lento y apoyándose en la parte externa de los pies. Los australopitecinos empiezan a caminar. Los primeros homínidos de los que se tiene la certeza que fueron completamente bípedos son los de los géneros Australopithecus. Las pruebas están en la forma de sus huesos y en las huellas de pisadas que dejaron y que se fosilizaron. Existen cientos de restos de esqueletos de los australopitecinos. El más famoso es de los primeros que se encontró en muy buen estado en 1974, correspondiente a un individuo de sexo femenino, a quien los investigadores llamaron Lucy. Lucy no medía más de 1,1 metro y su cerebro apenas alcanzaba poco tamaño, pero caminaba en sus 2 pies muy decidida recorriendo las sabanas arboladas de este de África. Homo habilis, fabricantes de herramientas. No se conocen claramente cuál especie de australopitecinos evolucionó hacia el nuevo género de Homo, el género al cual pertenecemos, pero lo cierto es que hace unos
24 millones de años apareció en África un homínido de mayor estatura y peso, como 2/3 de nuestro tamaño y unos 50 kilogramos, y con una capacidad craneal más grande. Homorgaster, una apariencia como la nuestra. Hace aproximadamente 2 millones de años apareció en África Homorgaster, un homínido con una apariencia mucho más cercana a nosotros. Llevaba la cabeza erguida y no tenían los largos brazos de los anteriores. Incluso es posible que fuera más esbelto que nosotros, como de 1,90 metros, y un gran corredor de las largas distancias. Los homínidos se expanden por el mundo. Homo erectus. No hay duda de la capacidad migratoria de Homo erectus, el primer Homo cuyos fósiles se encuentran en muchos lugares fuera de África. Supo viajar incluso a través del mar y supo adaptarse a muy diferentes ambientes, tanto en África como en Asia y Europa. Hombres y mujeres del frío. Los primeros europeos. En España se han encontrado los europeos más antiguos, de hace 780.000 años, a quienes se han bautizado como Homo antecesor, mientras que otros fósiles más recientes de individuos que parecen derivar de los anteriores han recibido el nombre de Homo heidelbergensis. Las y los Homo antecesor eran fuertes y de buena altura, unos 1,75 metros y 90 kilogramos de peso, con un cráneo de excelente capacidad. Su aparato fonador tenía capacidad de emitir un lenguaje oral bastante articulado, aunque no podemos asegurar que lo hiciera, por ciertas evidencias al aparecer en el posterior Homo heidelbergensis. El aparato audiovisivo era lo suficientemente complejo como para captar las sutiles variaciones del lenguaje humano, pero si hablaban o no tampoco lo sabemos. En paleontología, el término humano anatómicamente moderno hace referencia a miembros de la especie del Homo sapiens, con una apariencia física consistente de los fenotipos de los seres humanos modernos. Se piensa que los humanos anatómicamente modernos que habitan en África se dispersaron hacia Europa y Asia en el Pleistoceno medio, hace aproximadamente 130.000 años, en varios movimientos migratorios a través de la península árabe.